Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta reunión de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Hoy estamos por acá para comentar un poco acerca de la seguridad alimentaria en Venezuela como contexto del crecimiento y desarrollo infantil. Más que una ponencia rígida, yo quisiera comentar y después abrir la discusión y la reflexión en algunos temas que pasan inadvertidos como contexto de deprivación y la influencia que esto tiene en el bienestar de los niños. Voy a comenzar recordándoles que la seguridad alimentaria tiene 4 pilares fundamentales. El primero es la disponibilidad de alimentos, el segundo es el acceso a los mismos, el tercero es la capacidad de utilizarlos y el cuarto es la estabilidad de todos los 3 pilares anteriores. De tal manera que cuando nosotros tenemos una dificultad y una alteración en cualquiera de estos pilares, pues nosotros vamos a tener un problema de seguridad alimentaria que tiene unas consecuencias. Definitivamente, cuando hay alteración de cualquiera de estas dimensiones, tenemos afectación de los entornos, tenemos afectación que nos va a llevar a una serie de consecuencias que definitivamente no es lo que nosotros queremos. Ahora bien, ¿qué define un contexto alimentario y nutricional? Y quiero llamar la atención sobre esto porque es distinto el contexto alimentario y nutricional de un sistema alimentario. Los sistemas alimentarios comprenden una serie de procesos y etapas en una cadena donde nosotros al final tenemos una serie de elementos que incluyen la disponibilidad de alimentos y su acceso, pero es un proceso mucho más lineal y es más paso a paso. Los contextos alimentarios y nutricionales más bien entonces se construyen a partir de una serie de elementos que ya existen de manera construida, bien sea por un entorno inmediato que tiene como eje el hogar y la cotidianidad, pero también tiene otra dimensión y otro componente de esta red de complejos eventos, que es la lotería social y en un entorno de oportunidades. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a que nadie elige verdaderamente dónde nace. Nosotros nacemos donde nacimos. Lo que sí es interesante es la construcción de ese entorno de oportunidades, donde debe haber un acceso a la educación, debe haber alimentación adecuada para todos, debe existir la oportunidad de tener un buen empleo y de ser productivo y autónomo, independiente a lo largo de la vida productiva. Entonces, todo esto construye un entorno alimentario y nutricional que se traduce en una alimentación efectiva y adecuada para las personas. En particular, en la tarde de hoy, queremos hablar sobre los niños. Un niño que vive en determinado contexto será muy distinto a un niño que vive en otro contexto. Y desde ahí queríamos llamar la atención sobre la situación venezolana. Pero antes de llegar a la situación venezolana, vamos a hablar un poquito sobre los determinantes sociales de la salud. Aquí tenemos la salud materno-infantil, ¿verdad? Es un determinante importante, el bienestar del adolescente, más aún en un país donde repetida y reiteradamente las prevalencias de embarazos no planificados, particularmente en adolescentes, son elevadísimas y donde el adolescente construye lo que va a determinar su hoja de vida, su ruta de vida, ¿verdad? Que incluye además la fertilidad adecuada. El acceso a la salud, por supuesto que es un componente enorme
la educación y el agua y el saneamiento. Todo esto, fíjense que no hemos hablado de determinantes sociales de la alimentación, sino de la salud, pero de alguna manera nosotros sabemos de la gran interconexión que existe por acá, puesto que nosotros no podemos pensar en alimentación adecuada si no existe agua y saneamiento, si no existe educación adecuada, alimentaria y nutricional para tomar las decisiones cotidianas de cómo alimentarnos, si no hay una promoción de la salud materno-infantil adecuadamente para proteger desde los primeros 1000 días de vida a los futuros ciudadanos de una comunidad, de una ciudad, de un país y del planeta, si no tenemos un acceso a la salud y finalmente lo que está incorporando la Organización Mundial de la Salud de manera muy importante, que es la salud de los adolescentes. Esto hay que repetirlo literalmente como un mantra, puesto que son cosas básicas, pero que tienen un verdadero impacto en el bienestar de todos. Y la lámina anterior que nos hablaba de agua y saneamiento, de educación, de salud, también nos lleva a la reflexión de que hay unos procesos epigenéticos que suceden cuando hay una mamá que está embarazada y que desde antes de la concepción se encuentra en determinadas condiciones. Todo ese entorno, todo ese contexto alimentario y nutricional que puede determinar desnutrición o sobrepeso, ¿verdad? Porque hay una alimentación que nos lleva a la malnutrición por exceso y que evidentemente tiene un impacto en la programación de la concepción y en la programación fetal de los niños, ¿verdad? Pues posteriormente también tiene un impacto en el embarazo, en el bajo o elevado peso al nacer, en cómo se lleva a cabo la lactancia materna exclusiva, cuáles son los cambios adaptativos, los cambios en la diferenciación, proliferación y migración celular, y últimamente, por ejemplo, en la adiposidad visceral o en la falta de nutrientes que tienen un impacto y que van a promover, ¿verdad?, la aparición de enfermedades crónicas a futuro y que estamos observando cada vez más tempranamente en la vida de las personas. Hoy en día, lamentablemente, estamos viendo niños preadolescentes con hígado graso severo. Y esto no tiene otra explicación, sino que hay algunos eventos del contexto alimentario, nutricional, del contexto de deprivación que han tenido un impacto temprano en la vida de los niños. De tal manera que es un punto para la reflexión de todos nosotros como personal de salud involucrado en el bienestar de los niños. Entonces, ¿qué tenemos en Venezuela en este momento? Bueno, tenemos una inseguridad alimentaria importante. Nosotros ahorita vemos en el mapa, en este mapa de Venezuela, tenemos lo destacado con azul más oscuro como los estados con mayor inseguridad alimentaria, que serían el estado Zulia, el estado Falcón, el estado Apure, el estado Amazonas y el estado del Tamacuro. Los que están un poquito con sombras más claras son los que están con inseguridad alimentaria moderada, que están entre un porcentaje de su población total entre 11,5 a 34,6% de inseguridad alimentaria en los hogares, y los más claritos que vemos aquí en la región norte centro costera,
donde hay menor inseguridad alimentaria. De todas maneras, lo impactante de este mapa es que no hay una sola zona del país que se nos revele como completamente segura desde el punto de vista alimentario. Esto nos lleva a entender que obviamente frente a una crisis hay unas estrategias de sobrevivencia donde tenemos cosas como que el 74% de la gente entrevistada en una encuesta de alcance nacional que realizó el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición adquiere día a día sus alimentos. Y hay una serie de estrategias, por ejemplo, como que el 76% comió alimentos menos preferidos o más baratos, 58% reduce el tamaño de las porciones, el 43% reduce los gastos en salud y educación, 44% trabaja con pago en alimentos, 55% restringe el consumo de alimentos, 56% gasta sus ahorros para comprar alimentos y 51% pide alimentos o dinero para comprar alimentos, amén del 17% que acepta empleos riesgosos para poder alimentarse a sí mismos y a sus familias. Entonces estamos viendo la construcción de un contexto en hogares donde los niños viven, donde los niños tienen que hacer vida de manera cotidiana y vivir el estrés que implica la aplicación posiblemente de sus padres de estrategias de sobrevivencia para que ellos puedan alimentarse lo mejor posible sin garantizar que sea una alimentación completamente adecuada o suficiente. Entonces, lo otro que sucede es que cuando uno habla de seguridad alimentaria, ¿en qué piensa? ¿En qué es lo primero que pensamos? Bueno, pensamos en hambre, pensamos en desnutrición, pensamos en falta de alimento en los hogares. Y de alguna manera esto es lógico. Esto realmente es algo que suena consistente con saber y conocer los datos de la inseguridad alimentaria que puede afectar un hogar. Obviamente, si usted sabe que no hay suficientes alimentos para comer, sabe que hay una cantidad, una proporción importante entonces de personas que van a pasar hambre o que están expuestas a pasar hambre. ¿Y cuál es la consecuencia del hambre? Una consecuencia del hambre es desnutrición. Entonces, suena lógico pensar. Pero ¿qué otras cosas pasan? Ciertamente hay unas consecuencias objetivas, cuantitativas, medibles, como el impacto biológico en el estado nutricional, el crecimiento y desarrollo de los niños. Se hace una curva de crecimiento y desarrollo con base en peso y talla y los parámetros necesarios. No voy a hablar de aquí porque ustedes, la audiencia conoce de manera exhaustiva cuáles son los indicadores que con los cuales uno hace medidas objetivas del crecimiento y desarrollo en los niños. Por supuesto, hay niveles de desnutrición aguda y crónica y hay un patrón alterado de consumo de alimentos. Todo esto es medible, es objetivamente cuantificable. Pero hay unas consecuencias cualitativas, subjetivas, que son observables y narrables. Son los cambios, por ejemplo, en los tiempos y en las cantidades de comida. Es la desaparición de la mesa familiar. Es el cambio en el uso de los utensilios, tanto para preparar las comidas como para consumir las comidas. Y hay cambios en las tradiciones culinarias. Cada vez más estamos viendo la desaparición de la mesa familiar. Y es un tema importante cuando uno va a visitar un hogar de muy escasos recursos. Tanto en Venezuela como en otras partes del mundo, uno tiene la tendencia a observar cada vez más que se omite la presencia de el mobiliario destinado para el consumo de alimentos. La mesa es un mobiliario que al menos en la cultura occidental está hecho para sentarse
y que promueve no solamente el consumo de alimentos, sino la socialización derivada de ese compartir al consumir los alimentos. Nosotros como occidentales, nosotros tradicionalmente hemos utilizado tenedor, cuchillo, cuchara y una serie de utensilios de vajilla para consumir alimentos. Todo eso está transformándose y está desapareciendo como tal. Cada vez más uno ve gente sentada en una acera comiendo en un pote de plástico. No vamos a decir marcas de alimentos, pero en un pote de plástico que ya muchos de ustedes sabrán cuál es ese Tupperware fabricado que tiene la gente, y todo se come revuelto y con una cuchara. Entonces hay una desaparición de la vajilla. En consecuencia, hay una desaparición de los cubiertos, y esto obviamente tiene un impacto en el desarrollo de los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay alimentos, hay mesa familiar, hay compartir, hay socialización. Cuando no hay alimentos, esto es un elemento que desaparece de la vida de los niños. Y realmente aquí hay mucho más que el solo tema de los alimentos, porque recordemos que la alimentación es más que alimentos, que el consumo de alimentos. La alimentación es socialización, es cultura, es psicomotricidad, es cómo utilizo los cubiertos, cualquiera que sea, en la cultura que sea, los implementos para llevar a la boca el alimento son importantes, inclusive la destreza de las manos en las culturas que consumen alimentos con las manos es distinta y es importante destacarla. Pero para nosotros, los venezolanos, porque formamos parte de la cultura occidental, bueno, tenemos un cambio en esto. Y el cambio es comenzar a comer de otra manera con otros elementos que estén disponibles. Y lo otro que sucede es que si no hay alimentos suficientes, hay una alteración en el desarrollo del gusto. Mal podemos desarrollar un gusto, el sentido del gusto y de los sabores, la identificación y la diversificación de los sabores y de aromas, si lo que estamos consumiendo son 2 o 3 alimentos. Estos estudios se han reportado en diferentes oportunidades, por ejemplo, en madres embarazadas que han consumido zanahoria y donde se puede observar el desarrollo temprano por el gusto a la zanahoria, porque hay una serie de teorías que hablan del traspaso de esos sabores a través de todas las barreras que existen mientras la madre está embarazada para que los niños perciban ese desarrollo y del gusto que estamos tratando de dar. Una madre que solo consume arroz y pasta es poco lo que puede transmitir a ese feto en formación durante el embarazo. Y recordamos que hay varios sabores que tenemos que desarrollar. No en balde después es tan difícil, resulta tan difícil incorporar alimentos nuevos a los niños donde no tenemos, ¿verdad? La facilidad, no se ha entrenado el desarrollo del gusto desde el verdadero inicio de la vida. Esto es un área muy interesante, es algo bastante novedoso y que si se siguiera explorando, y aquí abro, ojalá que podamos discutir esto a cabalidad, ojalá se pudieran tomar algunas medidas en madres embarazadas para monitorear y hacer seguimiento al desarrollo del gusto en los recién nacidos. Sabemos que, por ejemplo, el sabor dulce es uno de los primeros que se desarrolla, básicamente porque la leche materna es dulcita, es de sabor, tiende a ser dulce.
Pero hay madres, por ejemplo, en países con culturas de consumo de otro tipo de alimentos, por ejemplo en la India, donde se ha visto que realmente hay otros sabores que se incorporan en la leche materna. Y desde ahí hay unos estudios bien interesantes para el desarrollo del gusto que pudiera estar comprometido en una situación como la venezolana, donde vemos no solamente a las madres, sino a los padres y a los niños ya de cierta edad consumiendo monodietas, dietas insuficientes y dietas muy poco variadas. Los cubiertos, la imagen de los cubiertos que estoy representando aquí, ya hablamos del uso de los cubiertos o del no uso de los cubiertos en la mesa, pero recordemos que esto es también una manera de estimular la psicomotricidad en los niños. El aprender a manipular su propio cubierto es una forma de canalizar ese desarrollo. Entonces, aquí llegamos a algo muy interesante también del contexto alimentario y nutricional. Obviamente nosotros tenemos los alimentos como necesidad y los niños requieren alimentos para cubrir y satisfacer los diferentes requerimientos nutricionales que tienen. También se deben satisfacer los requerimientos calóricos y los alimentos, ¿verdad? Deben ser ingeridos como dietas variadas, equilibradas y suficientes. Pero cuando la alimentación deja de ser una necesidad, se convierte en diversión y en placer. En general, uno puede ir a un restaurante, no necesariamente para cubrir una necesidad. Usted a veces va para un restaurante porque quiere divertirse, quiere experimentar algo distinto, no necesariamente como necesidad, sino como diversión y placer. Y esto aparece una vez, cuando usted puede hacer esa elección, es porque el alimento ha dejado de ser una necesidad básica y lo puede experimentar como diversión y placer. Para que esto ocurra, entonces hay que desarrollar el gusto por los alimentos y debe estimularse el consumo de diferentes alimentos para construir el paladar. Para que ocurra la ingesta por placer, entonces en general vamos a necesitar que las necesidades básicas alimentarias y nutricionales estén satisfechas. Quería mencionarle aquí un par de artículos que escribimos como consecuencia de esta preocupación, ¿no? Y el primero tiene que ver con la experiencia de Proyecto Nodriza, donde se entrevistaron a madres que asisten como voluntarias tanto a participar en las cocinas de los comedores para mujeres embarazadas y lactantes y niños menores de 2 años, como a madres que asisten para consumir alimentos. Se les preguntó que si no tuvieran ningún problema de dinero, ¿qué cocinarían para ellas y para su familia? Las respuestas fueron sumamente tristes, porque todas pensaban en un carbohidrato que sabemos que reciben en sus cajas de comidas que reciben cada tanto, que básicamente son arroz y pastas, pero el sueño de la vida era consumir arroz con carne o pasta con carne, arroz con pollo, y cuando nos poníamos exquisitos era un pasticho. Esto nos llevó a preguntarnos dónde estaban nuestras tradiciones culturales, porque estábamos además cuando estas entrevistas sucedieron, se realizaron, estábamos muy cerquita del periodo navideño. Nadie mencionó una yaca, nadie mencionó una cachapa, una arepa rellena, un postre, no existen, mucho menos. Y bueno, esto quiere decir de alguna manera que el gusto se adapta al entorno y se adapta a lo que hay. Entonces, cuando nosotros tenemos este contexto alimentario y nutricional, nosotros podemos entender que nuestros niños están expuestos a esto y que será más difícil realmente adaptarles el gusto, pero también
se experimentarán las consecuencias no solamente biológicas, las biológicas, antropométricas, nutricionales, las tenemos bastante claro. Pero aquí por detrás de esto está pasando todo este mundo de cosas que pasan inadvertidas para la mayoría de nosotros y que si no nos detenemos un ratico a pensarlas, pues nos van a arrollar en esta crisis de inseguridad alimentaria que vive el país. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tiene un niño de aprender a comer en un contexto de inseguridad alimentaria? La oportunidad es escasa porque no hay suficientes alimentos, no hay cubiertos, no hay mesa. Muchas veces no hay cocina y hasta se cocina con leña. ¿Y cuáles son las consecuencias? Lo que hablábamos. Las consecuencias en el crecimiento y desarrollo son evidentes, tanto por el aumento en las prevalencias de nutrición crónica y aguda. También tenemos la forma y manera de comer, incluyendo los tiempos de comida y la alteración de la motricidad en el agarre de los cubiertos. Es algo que está ocurriendo. Los niños ya no saben agarrar los cubiertos de una manera clásica como nosotros esperábamos en algún momento en el pasado, y que son elementos que van a promover esa psicomotricidad adecuada. Y por supuesto hay un cambio en la distribución del mobiliario de los hogares. Hay muy pocas casas hoy en día de escasos recursos que tengan mesa, inclusive para cocinar. No hay mesa, no se cocina en mesa, se cocina muchas veces agachado enfrente de un caldero sobre una leña prendida en un patio trasero o en una parcela adyacente al hogar. Como conclusiones, tenemos que entonces el contexto alimentario y nutricional se construye poco a poco para que los niños desarrollen hábitos alimentarios, practiquen las normas y usos de la mesa al ingerir alimentos. La mesa es un espacio de aprendizaje alimentario. También es un espacio de aprendizaje nutricional, social y cultural, y que debe recuperarse en los hogares venezolanos. La transformación de los hábitos, usos y costumbres e incluso de las tradiciones culinarias se experimentaría entonces de acuerdo al contexto. La escasez determina la sobrevivencia de las tradiciones culinarias, pues sobrevive solo lo que existe. No puede sobrevivir lo que no tenemos y lo que no existe. Y nuestros niños pues viven expuestos a esta escasez de alimentos y a la inseguridad alimentaria y experimentan las consecuencias biológicas, antropométricas, antropológicas, culturales y sociales de dicha escasez. Es tiempo entonces que nosotros pensemos y dediquemos un momento para esta reflexión y hagamos propuestas para el rescate de el bienestar desde una perspectiva más integral, más holística, que apunte a la recuperación no solo biológica, sino social, educacional, antropológica y cultural del bienestar de los niños. Aquí les dejo unas redes sociales. Pueden encontrar, sobre todo en Instagram, algunos elementos interesantes para la consulta de todos. Muchísimas gracias.